¿Cómo le fue la clase pasada con solidaridad y demás, con las obligaciones, con la clasificación? No tuvimos la última clase. ¿Cómo le fue? ¿Cuál? Hablen. Liberen, desmutense. ¿Cuál no tuvieron, chicos? ¿La de qué? No ¿Digo? me acuerdo cuándo fue, pero la última tuvimos con Luis, creo que era, y vimos alternativas y facultativas. Bien, perfecto. Bien, La me clase del parece. viernes no tuvimos. Eso. El viernes no Bueno, hubo debe haber clases. habido algún inconveniente. Nosotros, no hubo clase, perfecto. Bueno, escúchenme, hoy vamos a hablar de transmisión del crédito, de la transmisión de las obligaciones. Eso es lo que está en el cronograma. Nos quedan 3 clases, por lo menos conmigo. Hoy vamos a hablar de transmisión. La semana que viene vamos a hablar de innovación y dación en pago. Y la última vamos a hablar de contrato, la teoría general dijo. ¿Cómo vienen con la cursada? ¿Cómo vienen con el estudio de la materia? Pregunto. Bien, pasa muy rápido. ¿Eh? No, porque después es una carga, es mucha información la que tienen que procesar y la que después van a tener que obviamente responder. Por eso lo bueno es que vayan cargando los datos, por ejemplo, de todas las clases y que las aprovechen, como digo siempre, ¿no? Que para mí es muy importante. Nosotros hoy vamos a ver en realidad lo que es la movilidad del crédito, lo que es la movilidad de las obligaciones, lo que es la transmisibilidad, porque en definitiva es uno de los elementos esenciales dentro de la estructura, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también con una gran incidencia y repercusión económica. ¿Por qué? Porque es lo que permite la movilidad del tráfico comercial, en alguna medida. Las obligaciones en realidad se transmiten de distintas maneras. ¿Sí? En principio la podemos transmitir a través de un acto entre vivos, ¿sí? A través de distintos negocios jurídicos, de distintas operaciones económicas, uno va transmitiendo obligaciones, generando obligaciones. Pero también se pueden transmitir, ya sea por un acto entre vivos, o si no, de qué otra manera se puede llegar a transmitir una obligación que tiene alguien que... Por causa de muerte. Por causas de muerte. Vamos a ver que también es otra modalidad de la transmisión de las obligaciones, y si no, de manera legal, ¿sí? Por razones legales también. Y esta transmisión de las obligaciones, ya sea a título por un acto entre vivos o por causa de muerte, eso que provenga de la ley, en alguna medida estas transmisiones pueden ser a título singular o universal. Quiere decir esto, que nosotros muchas veces transmitimos las obligaciones individualmente. Por ejemplo, cuando cedemos un crédito. Por ejemplo, cuando cedemos un contrato de locación, donde se nos permite sublocar o se nos permite transferir la locación a otro, ¿sí? O se permite a uno cambiar la posición dentro del contrato, como vamos a ver o como se van a ver en las clases siguientes. Pero, como les decía, puede ser a título singular, generalmente a través de los contratos, y el contrato por naturaleza de cesión, de obligación, de transmisión de derechos, es el contrato de cesión. Y hoy lo vamos a ver, la cesión de derechos, que también lo van a ver cuando cursen contratos, en particular por las repercusiones que tiene económica. Pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la transmisión obligación. Y también, cuando la transmisión del crédito es universal, quiere decir cuando se transmite todo el patrimonio de una persona, que es transmisible por causa de muerte, exclusivamente. ¿Está claro? El fallecimiento de una persona importa un proceso que se denomina de los juicios universales. Es una universalidad jurídica. Se transfiere todo el patrimonio
del causante en la medida que sea transmisible parte de esos derechos que integran el patrimonio del causante. El patrimonio de una persona fallecida comprende tanto los activos como los pasivos que tenga. El sistema y el ordenamiento jurídico habla de la transmisión, no de las deudas que tenga el causante, sino de la transmisión de los activos que posea. Es decir, van a ver cuando estudien el derecho de familia y en particular de sucesiones, que hoy por hoy, frente a un proceso sucesorio por causa de, ante proceso sucesorio, los herederos pueden aceptar la herencia con lo que se denomina beneficio de inventario. Es decir, primero se sanea todo el pasivo que tenga el patrimonio del causante y luego se distribuye el remanente entre los herederos. Es decir, que los herederos aceptan lo que se llama la herencia con beneficio de inventario general, que hoy está reconocido en el sistema y que antes tenía que ser declarado antiguamente. Pero las formas típicas de transmisión de las obligaciones, la transmisión de los derechos, la tenemos a través de lo que es la cesión de derechos, que antes en el viejo código se hablaba de cesión de créditos. Tenemos a través con una modalidad que es novedosa desde el punto de vista del sistema, porque incorpora lo que se denomina la cesión de deudas, que el propio deudor ceda a otro digamos, su obligación que tiene frente a un tercero, acreedor. El pago por subrogación es otra modalidad de transmisibilidad del crédito y también la transmisión de la posición contractual, que es una novedad que también hoy tenemos regulado en nuestro código y que no hace más que receptar una tendencia que se venía dando en la doctrina, en la jurisprudencia y sobre todo dentro del espíritu del Código Civil y Comercial, que hoy tiene un eminentemente sentido comercial y que hace a la movilidad del crédito, hacia la transmisibilidad de las obligaciones, ¿sí? Por la repercusión. Nosotros tenemos el artículo 2277 que habla de lo que es la sucesión, el sucesor universal. Y dice, o sea, la transmisión del derecho de manera universal, a título universal, dice así: la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. El testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Esto quiere decir que todo el patrimonio se transmite en la medida, les reitero, no las deudas, pero sí el remanente del activo. Y hay una parte que aclara el artículo, dice que excepto aquellas obligaciones que el causante tenía que no se extinguen porque se extinguen por su fallecimiento, esas serían las obligaciones de qué tipo que no se pueden transmitir ni aún por causa de muerte. ¿Cuáles serían? Pregunto. ¿Qué casos serían? A ver si a alguno se le ocurre y está en sintonía con lo que estamos viendo. Victoria. Las que son intuito personales, esas personas, algo así. Exactamente. Las obligaciones que son intuito personas, ¿sí? Que únicamente yo puedo cumplir, ¿sí? Estoy obligado a pintar un cuadro, ¿sí? O el causante era un pintor, ¿sí? Que debía entregar un cuadro, obviamente que es una obligación de cumplimiento imposible y se extiende. ¿Y quiénes son los que suceden? En el caso de la transmisión del crédito o de los créditos a título universal, el que es el heredero o el legatario. Y el código hoy los define al heredero y a los legatarios en el artículo 2278, que dice que el heredero o legatario se denomina heredero a todas las personas que se le transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Legatario el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos, ¿sí? El sucesor singular es aquel a que se le transmite un objeto particular que sale del bien de la persona, del transmitente.
Es decir, que nosotros tenemos en el ámbito de la transmisión de las obligaciones desde el punto de vista universal, tenemos el proceso, la sucesión, o puede ser también el testamento. El testamento es una forma de transmisión también del patrimonio del causante, ¿sí? Es una declaración de última voluntad, ¿sí?, del causante realizada antes de su muerte para cumplirse una vez fallecido. Ustedes van a ver que dentro del derecho sucesorio está lo que se llama la legítima, la porción que una persona no puede disponer libremente de todo su patrimonio indiscriminadamente, sino que en alguna medida debe respetar lo que se llama la legítima de los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los descendientes o los ascendientes del causante. Este es un sistema que en alguna medida, si ustedes me preguntan, uno puede estar a favor o en contra de la libre disposición de todo el patrimonio de una persona. En el sistema americano, por ejemplo, se puede transmitir y se puede donar en vida todo el patrimonio, alterando lo que es la legítima. El régimen de la legítima no existe. Se puede transmitir libremente todo el patrimonio de una persona. Es más, si quiero, se lo puedo donar hasta el perro. Acá hay razones de orden moral o razones de política legislativa, pero imagínense que muchas veces hay hijos que no son merecedores precisamente de concurrir a recibir los beneficios del causante, pero bueno, el sistema así lo establece. Entonces, esta es una de las modalidades o una de las formas de la transmisión de las obligaciones en primer lugar, por causa de muerte, a título universal, y respecto de todos aquellos bienes que son disponibles o transmisibles, ¿sí? Y se considera, la ley habla, o el código del 2277 habla, de herederos, y habla de la muerte de una persona, real o presunta, ¿sí? Cuando la muerte es presunta, ¿saben cuando estamos hablando de muerte presunta? Cuando Cuando desaparece una persona, desaparecen. cuando desaparece una persona y luego de transcurrido más de 6 meses, ¿sí?, en determinados casos, de que tiene que haber una declaración de muerte presunta de la persona. Antes el plazo creo que era de 2 años o 5 años, no recuerdo bien, el viejo Código Civil, pero todo esto se modificó a consecuencia de la desaparición forzada de personas en su momento. O como por ejemplo lo que ha pasado con los 44 submarinistas del Ara San Juan. ¿Tá? Son personas de muerte, que fallecieron, pero es bajo la declaración de una muerte presunta. Esta es una modalidad de transmisión del derecho. Otra de las modalidades de las obligaciones, perdón. Otra de las modalidades es la cesión de derechos. Cualquier persona puede ceder los derechos a otro, en la medida que esos derechos sean transmisibles o no estén prohibidos por la ley o por la naturaleza de la prestación que se debe cumplir. El viejo código hablaba de cesión de créditos exclusivamente. Hoy el régimen es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque habla en términos genéricos de derechos y no solamente de créditos, ¿sí? El artículo 1614 dice que hay y la cesión de créditos, esto es a título singular, en primer lugar, y es por un acto entre vivos, es decir, de manera voluntaria. ¿A través de qué? De un acuerdo de voluntades. ¿A través de la formación de qué? De un negocio jurídico. Cuando digo a negocio jurídico es sinónimo de contrato, a través de un contrato. Cuando dos personas se ponen de acuerdo respecto a una declaración de voluntad común para arreglar sus derechos. En este caso, cuando dos personas disponen, ¿sí?, una a cederle los derechos a la otra. Dice el artículo 1614 del Código, ¿no? Dice, en primer lugar, tienen que tener presente que es un contrato, es un acuerdo de
voluntades. La transmisión universal es por la causa de muerte, ¿sí? O a través de un testamento, pero siempre es por el fallecimiento de una persona. En este caso es un acto entre vivos que surge de un contrato y que el artículo 1614 la define que como hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derecho a las reglas de la compra-venta, de la permuta o de la nación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por este capítulo. ¿Entienden lo que dice el artículo? Pregunto. ¿Entienden lo que dice el artículo? En primer lugar, acá estamos cediendo la posición de un derecho de un crédito, de una prerrogativa que tiene un acreedor frente a su deudor. Tengo derecho a cobrar 10.000 pesos. Y ese crédito, ese derecho de cobro que tengo contra el deudor, lo transmito, lo cedo a través de un contrato a otro. Tengo derecho a cobrarle a Rocío la suma de 10.000 pesos. En una obligación que es a plazo y que está obligada a cumplirme y a pagármela el 1 de enero del año 2001. Me debe 10.000 pesos. Hasta ahí tengo un crédito, ¿sí o no? Tengo un crédito que todavía es líquido, pero no es exigible. Es líquido en tanto y en cuanto tiene una suma determinada. Me debe de 10.000 pesos, Rocío. Pero la realidad es que todavía está sujeto a un plazo, al cumplimiento de un plazo legal. O sea que ese crédito no es exigible. Ese crédito no es exigible. ¿Lo puedo ceder, ese crédito? Lo puedo ceder. ¿A través de qué? A través de la cesión de derechos. Ese derecho que tengo contra Rocío lo puedo ceder, ¿sí? Se lo puedo ceder a Daniel. Necesito el dinero. Necesito hacerme del dinero que Rocío me debe, pero no puedo esperar el tiempo que transcurre para el cumplimiento de esa obligación y se lo vendo a Daniel. Le cedo mi derecho. ¿A qué precio? Se lo puedo ceder gratuitamente, ¿sí? Pero obviamente si estoy frente a la necesidad de hacerme de ese dinero, ese crédito que tengo contra Rocío de 10.000 pesos se lo cedo a Daniel, que es un ávido prestamista y ávido amante del dinero, y me dice, te compro el crédito en 7.000 pesos. Y yo se lo vendo. En ese caso, ¿qué hay? Hay una cesión de derechos, ¿sí o no? ¿De qué manera? A título onerosa. ¿Por qué? Porque me está comprando el crédito o ese derecho que tengo contra mi deudo en una suma inferior al valor que representa el título justificativo de ese crédito. ¿Ah? Pero como Victoria es buena, en vez de cedérselo a Daniel a título oneroso, se lo transmito a Victoria en forma gratuita. Digo, toma, te transmito, te cedo este derecho que tengo contra Rocío y el 1 de enero del 2021 cobrarle los 10.000 pesos a Rocío y comprate lo que quieras. Hoy con 10.000 pesos no te compras mucho, pero bueno, no importa. Supongamos que te podés comprar mucho. Démosle un valor mucho más significativo. Esta sesión, en definitiva, es a título gratuito. La otra modalidad que puedo ceder el derecho es a través de ir recibiendo, ¿sí?, otra cosa en compensación del título que entrego, ¿sí? Como dice acá, como dices, se me transfiere la propiedad de otra cosa, la propiedad de un bien. Es decir, acá tenemos tres figuras distintas de la modalidad que se puede transmitir el crédito. Se puede transmitir el derecho o ese crédito a título oneroso, se puede transmitir a título gratuito, cesión de derechos gratuitas,
que se aplican en consecuencia a las reglas de la donación. Si lo hago a título oneroso, se aplican las reglas de la compraventa, y si lo hago a cambio de otro bien, se aplican las normas de la permuta, en tanto y en cuanto no se contrapongan con la figura de este contrato principal. Hay una definición sugerida en este contrato, y dice que es el contrato en virtud del cual una persona enajena un derecho del que es titular para que éste lo ejerza en nombre propio. Es un contrato en virtud del cual una persona enajena a otra el derecho del que es titular para que éste lo ejerza en nombre propio. Es decir, que acá tenemos una relación obligacional acreedor y deudor, y en este caso el acreedor le transfiere el crédito o el derecho que tiene contra su deudor a un tercero, para que lo haga valer el mismo. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, pregunta. ¿Cuáles son las partes en esta relación jurídica o en esta relación obligacional que se genera a través de la transmisión de un crédito? ¿Quiénes son las partes? Pensando. Acreedor sedante, el acreedor cesario, algo así creo que era, y tercero deudor. El cede, el que cede. El acreedor que cede, el acreedor el acreedor que recibe, digamos, y el deudor barra tercero, digamos. ¿Todos están de acuerdo con la doctrina de Giuliano? Pensando lo que estamos hablando, hay una transmisión de un crédito que yo tengo contra otro. En realidad, si hay una transmisión del crédito, ¿quién es la relación obligacional que se genera, el vínculo que se genera entre el transmitente y el que recibe ese crédito? Es entre cedente y cesionario. Entre ellos hay un contrato en virtud del cual, ¿sí?, Alejandro le vende a Daniel el crédito que tiene contra Rocío. Ahí están. Si vemos, hay tres figuras: cedente, cesionario y el deudor cedido. ¿Es así o no? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es una manera, porque ustedes tienen que pensar en la movilidad de la transmisión de este título. Porque el deudor cedido es totalmente ajeno, no totalmente ajeno, pero es ajeno al contrato de cesión del derecho, porque él no es parte de la cesión. Yo le vendo a Daniel mi crédito contra Rocío, y por el hecho del acto de la venta, de la cesión, a través de la cesión del derecho de mi crédito contra Rocío, ya se perfecciona un contrato entre cedente y cesionario. Genera obligaciones entre ambas partes. Ahora vamos a ver qué rol cumple el deudor cedido. Que el deudor cedido, en alguna medida, no es parte del contrato, pero es lo que se denomina tercero interesado. Ustedes van a ver cuando estudien contratos que integran la relación jurídica obligacional en un contrato, lo que son las partes, los que tienen el interés legítimo en ese contrato que celebran. Eso se los considera partes. Y después están los terceros. Los terceros se los define de una manera a contrario de sensu de lo que es parte. Es decir, ¿quiénes son terceros? Los que no integran el contrato, los que no forman parte del contrato, los que son ajenos al negocio jurídico. Rocío, que es mi deudora de una obligación dineraria, ¿sí?, en realidad es totalmente ajena a la transmisión del crédito que yo realizo con Daniel. Pero es tercero, sí, porque no integra el vínculo legal.
racional de la transmisión de ese derecho que yo concreto con Daniel. Pero es un tercero de los que se denominan interesados. ¿Por qué son terceros interesados? Porque las consecuencias y las vicisitudes, la transmisibilidad de ese crédito o de ese contrato los afecta directamente. Pero lo que quiero significar, en lo que quiero darle relevancia, es que en esta figura de transmisión del crédito, en el ámbito del derecho, el vínculo jurídico se establece entre cedente y cesionario. El deudor cedido es un tercero respecto de ese contrato. Como vamos a ver que son terceros respecto de este contrato, ¿quiénes podrían ser estos otros terceros respecto de un contrato de este tipo? Pregunto yo, a ver si se lo imagino. O sea, ¿quién podría ser un tercero interesado? A ese punto va la pregunta. ¿Quién más podría? Que le afecte el crédito. Por ejemplo, Valentina Verde, decime. ¿Quién podría ser un tercero interesado? ¿Un heredero? Por un lado tenemos al deudor cedido, ¿sí? Que no es parte, pero es un tercero interesado, porque él tiene que saber a quién le tiene que pagar, ¿es así o no? Si yo le cedo el crédito a Daniel y después viene Yamila y me paga, cuando yo ya me transmití el crédito, ¿sí? En alguna medida es un tercero interesado. Ya vamos a ver en las vicisitudes, pero quiero que interpreten primero cuáles son los roles que intervienen en esta transmisión del crédito. ¿Quiénes son los que pueden intervenir y verse directamente afectados? Uno es el deudor cedido. ¿Y otro quién más puede ser? Piensen, apliquen los principios del derecho. El derecho se aprende estudiando, se ejerce pensando. Les digo esto como para que lo razonen, para que cuando lo estén estudiando lo interpreten, pero me gusta que ustedes lo desentrañen. ¿Quiénes son otros terceros? Vamos a los principios En caso generales. de que no pague el deudor, que haya un tercero que esté interesado. Pero ¿quiénes serían otros Un terceros? garante. ¿Garante de quién? Claro, del deudor. Del deudor cedido. Un garante del deudor cedido. Digo accesoriamente, el otro puede ser, pero siempre estamos mirando de manera desde una sola mirada. ¿Por qué? ¿Qué repercusión tiene la movilidad del crédito en el patrimonio de una persona? Apliquen los principios generales. Por eso les digo, ¿qué repercusión tiene la transmisión del crédito en el patrimonio de una persona? ¿Hay alguien? En el caso que el acreedor también sea deudor de otro, puede ser, porque ahí no se aplicaría la subrogación. Exactamente. ¿Los acreedores de quién? Del cedente. El patrimonio, ¿vieron cuando estudiamos patrimonio? ¿Sí? ¿Qué es el patrimonio? Todos los bienes que integran los bienes materiales e inmateriales de una persona integran su patrimonio. Y por otro lado hay otro principio general del derecho, que el patrimonio, ¿qué es? ¿Qué representa el patrimonio? Conjunto de bienes. Común de los acreedores. La prenda común de todos los acreedores. Nosotros respondemos por nuestras obligaciones en la medida de nuestro patrimonio, ¿sí o no? Entonces, los acreedores del cedente, que va a realizar un acto de disposición, y que el acto de disposición que implica, ustedes saben que hay 3 tipos de actos jurídicos: de disposición, de administración y de conservación. ¿Sabían eso? No, no lo sabían. Voy a esto, chicos, fíjense. Por eso les reitero y hago hincapié, el conocimiento del derecho se integra a medida que van avanzando en el estudio de cada una de las materias.
sobre todo tienen que ir consolidando los principios del derecho. ¿Está claro? Tienen que ir consolidando los conceptos. ¿Por qué? Porque en definitiva vos podés decir, no saber quién es un tercero, quiénes son otros terceros, pero si vos sabés que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, evidentemente los acreedores del cedente van a tener interés en que disminuya o no el patrimonio de su deudor. ¿Sí o no? Que sabemos que hay distintos tipos de actos jurídicos desde el punto de vista de la transmisibilidad y de la modificación del patrimonio de una persona. Porque una forma, hay actos que son meramente de conservación, ¿sí? Que si bien importan una erogación o un desprendimiento o una movilidad económica, ¿sí? Tienden a preservar la integridad del patrimonio de una persona. Por ejemplo, si los gastos que tengo que realizar para mantener en condiciones la propiedad de una cosa. O puede haber actos de conservación, de mera administración. Y después están los actos de disposición. Los de mera administración, ¿cuáles son? Son aquellos actos que hacen, ¿sí? También en parte a la conservación de la cosa, ¿sí? Y a la libre disponibilidad de ella. ¿Y el de disposición qué es? Si me lo pueden sacar, si lo pueden decir, si lo pueden resolver. ¿Cuál sería un acto de disposición? Disponer. No tienen un diccionario al lado jurídico porque no me prestan atención. Pero el acto de disposición es aquel acto jurídico en virtud del cual una persona aumenta o disminuye su patrimonio. Ese es un acto de disposición. Dispone una parte de su patrimonio para aumentarlo o para disminuirlo. Si yo le transfiero un crédito que integra mi patrimonio a Daniel, estoy realizando un acto de disposición que está disminuyendo mi patrimonio y por ende está afectando la prenda común de mis acreedores. ¿Es así o no? Por ende me podría estar insolventando de esa manera a través de la cesión del crédito. Y no solamente puede haber, como ya veremos avanzando con la figura, solamente puede haber terceros interesados en cuanto a los acreedores del cedente, sino también puede haber otros terceros interesados, porque el cedente, que puede ser de mala fe, que yo estoy muy desesperado, no solamente le cedo el derecho o el crédito a Daniel, sino también se lo cedo a Valentina y se lo cedo a Micaela. Y resulta que hago 3 sesiones del crédito, obviamente en perjuicio de cada uno de estos acreedores, pero que en alguna medida se pueden creer con derecho a la transmisión de este crédito. Yo lo estoy cediendo de mala fe, obviamente, pero ya vamos a ver qué repercusiones tienen. Si el cedente cede varias veces el mismo crédito a distintos escenarios. Entonces, para comprender bien la figura, cuando hablamos de transmisión de derechos a través de la cesión, del contrato de cesión, nosotros tenemos quienes integran esta figura jurídica, quienes integran el negocio cedente y cesionario, los que son las partes del negocio. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los terceros interesados. ¿Quiénes son los terceros interesados? El deudor cedido, los acreedores del cedente, ¿y quién más? Los sucesivos cesionarios si es que el crédito se cedió varias veces. Si se cede un mismo crédito a distintos cesionarios. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Me podría repetir, por favor, el tercer supuesto? El tercer supuesto son los sucesivos cesionarios. Es decir, cuando el cedente transmite el crédito varias veces, transmite el mismo crédito a varias personas.
Gracias. Se puede ceder el crédito total o parcialmente, ya veremos, pero lo que quiero primero que comprendan desde el punto de vista de la dinámica de la figura del instituto es la movilidad que puede tener, ¿sí? Este contrato, como todos los contratos que van a ir estudiando ustedes cuando avancen en la próxima materia, tiene caracteres que son propios, que lo distinguen de los demás obligaciones que se generan a través de un contrato. En primer lugar, es un contrato que basta el simple acuerdo de voluntades para que exista la cesión del derecho. Dos personas se ponen de acuerdo y resuelven ceder el derecho. Alejandro se pone de acuerdo con Daniel y le cede el derecho que tenía contra Rocío, ¿no? Me parece. Entonces, esos se llaman contratos consensuales. Basta el mero consentimiento, basta el simple acuerdo de voluntades para que genere el contrato, para que genere la obligación, para que nazca a la vida del derecho la transmisión de ese crédito. Como vimos, puede ser, ¿de qué manera puede ser desde el punto de vista? Desde el punto de vista esto. ¿Cómo puede ser? Gratuito, que lo dice oneroso. la definición. Otro bien. Bien, gratuito. Yo les hago el signo de pesos enseguida a la pesca, pero en realidad los contratos onerosos no quiere decir que tengan que representado en una suma de dinero, sino la onerosidad está determinada por el sacrificio que realiza cada una de las partes dentro del negocio. Porque fíjense una cosa, una donación es un acto a título gratuito, ¿es así o no? Hay una transmisión de la propiedad de una cosa a favor de otra sin ningún tipo de contraprestación, sin ningún tipo de sacrificio. Pero una de las partes sí realiza un sacrificio, tiene un desprendimiento patrimonial, realiza un acto de disposición. Sin embargo, no es un acto oneroso. Pero bueno, eso puede ser oneroso o gratuito. ¿Sí? ¿En los onerosos se regía por la compraventa? Me quedo esa duda. Exactamente, se rigen por los principios de la compraventa. Gracias. Gratuitos por las donaciones, y la permuta, ¿saben lo que es la permuta? Cuando se transmite la propiedad de una cosa a cambio de otra. ¿Qué te permuto? Te permuto la bicicleta por la moto. Hasta el valor de la bicicleta hay permuta. Por encima del valor puede haber un principio de compraventa, o puede ser que las partes en el concepto de la autonomía de la voluntad lo compensen de que la bicicleta valga tanto o más que una moto. Que hoy en día están tan de moda la bicicleta, te vas a comprar una bicicleta y te arrancan, vale más que una moto por poco usada. Por lo tanto, si es oneroso o gratuito, ¿sí? En alguna medida vamos a ver si es unilateral o bilateral, van a ver que las obligaciones, hay bilateralidad en las obligaciones cuando los dos tienen contraprestaciones recíprocas, y es unilateral cuando uno solo realiza el sacrificio, como vimos en la donación. Y por otro lado, es un contrato, un negocio, o la cesión tiene la particularidad de que las partes saben cuál es la ventaja desde el momento mismo de la cesión del negocio, de la transmisión del crédito. Es decir, es un contrato de los denominados conmutativos. Sabemos qué tipo de negocio estamos realizando y qué ventajas nos puede deparar o no ese negocio. Porque en contraposición a estos negocios o operaciones jurídicas o transmisiones de créditos a título, digamos, donde están determinadas ab initio los beneficios que va a reportar el contrato, están los otros que se llaman aleatorios. Es decir, que tienen algún margen de incertidumbre, ¿sí? Como puede ser los contratos de juego, de apuesta. ¿Qué pueden cederse? Todos los derechos, como dijimos.
No. En principio se pueden ceder todos los derechos y todo aquello que esté dentro del comercio y que esté autorizado por la ley, ¿sí? O por la naturaleza de la prestación. Es decir, no se pueden ceder los que son intuitos, los derechos que son intuitos personales. No se pueden ceder, el artículo 1616 habla, todos los derechos pueden ser cedidos, ese es el principio general, excepto que lo contrario resulte de la ley, no lo permite, de la convención que la origina, y el propio contrato, las partes disponen que no se puede ceder o transmitir el derecho. Ejemplo, para que tengan una idea, de la ley, de la convención que la origina o de la naturaleza del derecho. Tres situaciones distintas. De la ley, cuando proviene de la ley, por ejemplo, la ley te prohíbe que se cedan los derechos que surgen de un accidente de trabajo. O la ley no te permite que se cedan los alimentos o las pensiones civiles o militares, están prohibidas. Esa es un derecho que se llama incesible, pero por imperio de la ley. Una cesión o un derecho que es incesible por convención por la convención que lo origina, es decir, por un contrato, sería, por ejemplo, ¿cuál? A ver si se les ocurre alguno. Piensen. ¿De locación? En el contrato de locación, por ejemplo. Uno que sea ejercido, digamos, por la autonomía de la voluntad de una misma persona, que solo puede ser ejercida por ella. Sí, porque el contrato, por ejemplo, hay un reconocimiento de deuda, ¿sí? ¿Quién era? Rocío estaba obligada a pagarme los 10.000 pesos, ¿sí? El 1 de enero. Pero en el marco de lo que se llama la autonomía de la voluntad y del contrato que celebramos, puede ser que establezcamos una cláusula donde se dispone que no se puede transmitir ni ceder el crédito. Donde Rocío dice, yo te voy a pagar los 10.000 pesos, pero con esta condición. No lo podés ceder. Prevalece la autonomía de la voluntad, surge la convención del contrato. Y después dependerá de la naturaleza de la prestación, porque si la prestación es inherente a la persona, al cumplimiento de esa prestación, obviamente que esa es. Una de las particularidades, hasta acá está claro, es decir, el principio general se ceden todos los derechos, ¿sí? Las excepciones en la transmisibilidad del crédito van a estar dados porque lo dispone la ley, el contrato, la naturaleza de la prestación. Esas son las limitaciones que hoy te impone el sistema. Y ustedes van a ver que dentro de la unificación del Código Civil y Comercial, una de las particularidades que tiene el nuevo sistema, que siempre digo, es la civilización del derecho comercial o la comercialización del derecho civil. ¿Qué opinan? Juego de palabras, ¿no? Cuando estaba el derecho civil por un lado y estaba el derecho comercial por el otro. El derecho comercial, que tenía una legislación muy anárquica, la codificación estaba diseminada en un compendio de leyes y el código era una sumatoria de leyes que lo integraban en el código comercial, en el antiguo código Acevedo, que es anterior al código de Vélez Arfield. Pero cuando se habló de la unificación del sistema, del derecho civil y comercial, donde teníamos un código de Acevedo que regulaba toda la actividad comercial, y teníamos el código de Vélez, que fue posterior, y que regulaba todo lo que se llamaba el jus gentium, o el derecho de gente, las relaciones de las personas. La gran discusión que había en doctrina era qué prevalecía. Los principios generales, o era la civilización del derecho comercial, o la comercialización del derecho civil, en alguna medida. ¿Quién iba a tener mayor peso en la incidencia de esta unificación de sistemas? Y la realidad es que el mundo nos lleva ¿hacia dónde?
hacia la transmisibilidad, hacia el capitalismo es el sistema que rige por excelencia. ¿Y qué hace la transmisibilidad del crédito? El capitalismo que busca las operaciones comerciales, darle movilidad y facilidad a las operaciones comerciales. No digo que el capitalismo sea malo, digo que hay una realidad económica que desbordó también al derecho y que en alguna medida, en consonancia con esta realidad económica que vive el mundo, obviamente, desde el punto de vista de los contratos, ¿sí? Podemos decir que hubo una comercialización del derecho civil, porque hace una realidad. ¿Y esto qué tiene que ver? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque en alguna medida, los contratos, hoy, el sistema, nuestro ordenamiento, cada vez exige menos formalidades, cada vez exige menos requisitos para la transmisión del crédito. Trata de que haya movilidad en el crédito. Si el sistema te impone formalidades en los negocios, que lo tengas que hacer ante escribano público, que lo tengas que hacer por escrito, que tengas que pedir informes, etcétera, etcétera, hace que un negocio sea pesado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nos lleva tiempo concretar ese acuerdo de voluntades. En la medida que no haya formalidades, la transmisibilidad es mucho más práctica. ¿Es así o no? Entonces, en todo el ordenamiento jurídico en materia de contratos, ya van a ver, prevalece el aformalismo en los contratos. Es decir, que las partes podemos tomar las formas que querramos, si queremos no llegamos a ninguna formalidad, y vamos y compramos y celebramos negocios, etcétera, etcétera. Pero obviamente que a veces necesitamos alguna formalidad, ya sea para aprobar el negocio, ya sea para darle validez al negocio. La particularidad que tiene esto, de que les hablaba de la comercialización del derecho civil en materia de contratos, es porque la mayoría de todos los contratos que van a haber en la próxima materia son aformales, no son formales. No hay formalidades requeridas. Uno de los pocos contratos que hay una formalidad impuesta por la ley es el contrato de cesión. ¿Por qué? Por varias razones. Yo siempre pregunto por qué, porque como para mí el derecho siempre a mí el derecho me lleva a preguntar la razón de la norma. ¿Por qué? Porque la norma siempre tiene un sentido. Y si nosotros aplicamos el conocimiento del derecho que vamos adquiriendo, le vamos a encontrar la respuesta a las preguntas que nos generan cuando estamos estudiando por qué la norma tiene una razón de ser. Y eso es muy importante, sobre todo para el día de mañana, para cuando ejerzan el derecho. El artículo 1618 habla de la forma. Dice, la cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicios en los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual, simple entrega. Y después, a continuación, dice, deben hacerse por escritura pública, la cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos, si no involucran derechos sobre bienes inmuebles, puede hacerse también por acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento, y la cesión de derechos derivados en actos instrumentados en escritura pública. Es decir, que para la transmisión del crédito de los derechos, ¿sí?, se tienen que celebrar por escrito. Hay una sola excepción, como establece la misma norma, que es la transmisión manual, por endoso o entrega manual. ¿Se imaginan una situación de cesión de un derecho donde haya una simple entrega manual y que importe la transmisión del crédito? ¿Un cheque? ¿Un título de portador? Exactamente, un título de portador, un cheque. Basta la simple entrega, el portador de esa cartular,
que representa un crédito contra el deudor, ¿sí? La simple entrega manual o el endoso en el caso del cheque importa el acto de la cesión y no requiere ninguna otra forma. De lo contrario, se debe hacer por escrito. La forma, la verdad que no los quiero marear con esto, pero ¿saben lo que es la forma de un acto jurídico? Eso lo tienen que haber visto en Civil 1. ¿Saben lo que es la forma de un acto jurídico? Miéntanme y díganme lo que les ocurre. No, no me mientan, pero díganme lo que se les ocurre. ¿Cómo se realiza? Pueden equivocarse, chicos, pueden decirme lo que sea, lo que me interesa que piensen y a ver si lo sacan razonadamente. Es una forma del acto jurídico. ¿La manera en la que se revisa? La manera que se realiza, pero por ejemplo, te hago la entrega manual es una forma del acto jurídico. Por ejemplo. No me acuerdo bien, pero era como más o menos cómo se exteriorizaba la voluntad, algo así era. Un apretón de manos. Muy bien, bien, vamos por ahí. Mire, a ver, brevemente, porque si no, no lo voy a matar con esto y todavía no hablamos de la dinámica de la transmisión, pero la forma de los actos jurídicos, en alguna medida, un acto jurídico, ¿qué es? Si le pregunto esto, vamos para atrás, pero fíjense una cosa, y es algo que hago mucho hincapié. Nosotros tomamos conceptos como valores entendidos. Nosotros hablamos de actos jurídicos. Y ustedes me dicen, sí, acto jurídico, pero si yo les pregunto, dame un concepto, definime desde el punto de vista académico, qué es lo que tienen que aprender, qué es un acto jurídico, ¿lo tienen presente? ¿Lo pueden definir? ¿Me lo pueden decir? Bien. Era el acto voluntario lícito. Estamos en clase presencial. Ahora me lo vas a decir. ¿Alguno de los demás está en condiciones de decir lo que es un acto jurídico? No. Sin embargo, decimos, sí, lo sabemos. ¿Es así o no? Es un acto jurídico, pero no como si yo hoy les preguntara, en este momento, les preguntaran, díganme qué es el derecho. O díganme qué es la norma jurídica. Y entonces se nos agarra un dilema mental. ¿Por qué? Porque hablamos de la norma jurídica, hablamos del derecho y no sabemos, o sea, tenemos la idea, pero no el concepto. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Por eso para mí es tan importante muchas veces que tengan un diccionario jurídico. ¿Por qué? Porque vos, sí, la norma jurídica, la vas a leer 200 veces y te va a terminar quedando el concepto de la norma jurídica. Porque no olvidemos que nos estamos formando jurídicamente. ¿Tá? Pero el acto jurídico, Juliano, decime qué es. Me lo había sabido bastante, era un acto voluntario lícito que tenía el fin inmediato de extinguir, modificar, adquirir relaciones o situaciones jurídicas. Estás dando la definición del acto jurídico, no estarás leyendo el código, Juliano, ¿no? Porque la verdad que no te veo la cara y por ahí en una de esas no quiero pensar de que fuiste, agarraste, porque los demás me miran. No, las pocas cosas que me aprendí de memoria de civil. Bueno, pero hay conceptos, chicos, que tenemos que aprenderlos de esa manera. Es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Es la teoría general del acto jurídico, hay que aprenderlo. El concepto de forma, era el viejo artículo 973 del Código Civil. Y yo me lo acuerdo de cuando estudié Civil 1,
que ni les cuento cuando lo estudié, porque lo estudié en el siglo pasado, 1980. Parece una locura. Pero ¿saben qué decía el 973 de las formas? Es el conjunto de prescripciones, de solemnidades impuestas por la ley, perdón, es el conjunto de prescripciones dispuestas por la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación de un acto jurídico. Ellos son la escritura del acto, la presencia del testigo o que sea hecho ante un funcionario o juez del lugar. Esa definición la aprendí cuando estudié Civil 1. Entonces, ustedes me dicen, bueno, forma, conjunto de prescripciones dispuestas por la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación de un acto jurídico. ¿Qué es esto? En realidad, lo que les quiero significar, por ahí hay determinados conceptos que tenemos que memorizar, ¿no? Pero voy a esto de la forma. Todos los actos jurídicos se deben exteriorizar. Es decir, el silencio no obliga. Siempre tiene que haber una exteriorización de la voluntad para que genere un acto jurídico. Desde el punto de vista, se dice que es una forma esencial. Todo acto jurídico tiene que estar exteriorizado, como decía Giuliano. Ahora, la exteriorización de un acto jurídico lo puedo hacer de distintas maneras, ¿o no? No solamente a través de la forma escrita realizamos un acto jurídico, concretamos un acto o declaramos nuestra voluntad para hacer un negocio. ¿A través de qué otra forma puede ser? Por puede ejemplo, ser oral, escrita, tácita, mediante símbolo. No me acuerdo mucho. Exactamente, de infinidad de comportamientos. Con la entrega manual del título al portador, estamos exteriorizando la voluntad. No hay una, digamos, desde el punto de vista esencial hay una exteriorización, hay una formalidad. Pero para el negocio no está requerida una forma escrita, no está requerida una forma, como se llama, sugerida o impuesta por la ley. En este contrato, la particularidad que tiene que hacerse por escrito. Esa es una de las notas que lo distingue. Y les digo más, si se trata de cesión de derechos litigiosos o dudosos, se tiene que hacer por escritura pública. Si se ceden derechos hereditarios, se tienen que hacer por escritura pública. O si hay un acto que se está cediendo, por ejemplo, se cede un título, un crédito hipotecario, se tiene que hacer la cesión por escritura pública. Esta formalidad, cuando es para escritura pública, es para darle validez, no para hacerlo de la prueba. Pero en alguna medida, la particularidad que tiene la sección, la transmisión de estos derechos, que deban hacerse por escrito, porque en alguna medida importan, vamos a ver, una formalidad para darle seguridad jurídica, sobre todo a terceros, no entre las partes. ¿Por qué? Porque si yo le cedo el crédito, reconocimiento de deuda que Rocío me firmó de 10.000 pesos a Daniel, ¿sí? En primer lugar, no solamente tiene que haber un contrato de cesión, sino también tengo que entregarle el título representativo de mi crédito. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que luego Daniel pueda ir y decirle a Rocío, yo soy tu nuevo acreedor. Y acá entra una situación que es relevante, porque para que el negocio quede perfeccionado, para que la transmisión del crédito opere plenamente. ¿Están cansados, chicos? ¿Me están cansados? Me dicen, ¿eh? Pero para que opere plenamente la transmisión de un crédito, ¿sí? Nosotros tenemos que el negocio es válido entre las partes. Entre Daniel y Alejandro hicimos una cesión de un crédito, el crédito que tenía contra Rocío. Hasta ahí vamos. Es un acto jurídico bilateral, a título oneroso, y que ha quedado perfeccionado por el consentimiento contractual y a través de la forma escrita que lo hemos celebrado. ¿Está, sí o no? Sí. Pero como hay terceros, o sea, este negocio trae aparejado secuelas respecto de terceros y secuelas directas o consecuencias directas, y uno de los principales interesados directos, ¿quién es? Es el deudor cedido. Porque el deudor cedido
a quien le cambian el acreedor, ¿es así o no? En alguna medida, si ¿de qué manera podemos hacer, o el sistema hace plenamente eficaz la transmisión de este crédito? Porque si bien es válido entre las partes, no es oponible, no es eficaz frente a terceros todavía. Y el sistema, el ordenamiento jurídico, pone en alguna medida los recursos para que ese acto jurídico sea plenamente válido, no solamente entre las partes, entre Daniel y Horacio, entre Alejandro y Horacio, sino también frente a los terceros, frente a Rocío o mis acreedores o los sucesivos cesionarios. Entonces, el régimen jurídico de esta transmisión del crédito establece el sistema de lo que se llama la notificación. La notificación al deudor cedido del acto de la cesión perfecciona la transmisión de ese crédito, no solamente entre las partes, sino también lo hace eficaz y oponible a terceros. En tanto y en cuanto no hay una notificación al deudor cedido, esa cesión es válida solamente entre cedente y cesionario. ¿Qué quiero decir con esto de que solamente es válida entre cedente y cesionario? Que el deudor cedido, en tanto y en cuanto no ha sido notificado del acto de la cesión, puede venir y pagarle a Alejandro. Y puede quedar liberada de la deuda. En tanto y en cuanto no he notificado al deudor cedido la transmisión de ese crédito, puede venir un acreedor y embargarme el crédito que tengo contra Rocío, más allá de que ya haya celebrado un contrato de cesión con Daniel. Es decir, que la notificación perfecciona y le da fuerza al título, no solamente frente a las partes, sino frente a los terceros. O sea, el contrato es válido desde el acto de la cesión entre cedente y cesionario, es plenamente válido. Y quedan obligados tanto uno como otro. Frente a los terceros, va a adquirir fuerza y validez plena en la medida que se haya notificado al deudor cedido. Ahora bien, ¿quién es el que tiene la obligación de notificar? ¿Quién es el que tiene el interés de que se le notifique al deudor de que ha habido una transmisión del crédito, que ha habido un cambio de acreedor? Pregunto. El cesionario. El cesionario. Al cesionario. Principalmente al cesionario, lo que no quita que pueda ser que él se... Y dentro de la dinámica de esta movilidad de la transmisión del crédito, muchas veces, ya lo vamos a ver después en contratos, ¿no? Pero muchas veces, el viejo código, el viejo 1639 del código, decía de que había cesión de créditos y que se debía entregar el crédito si existiera. Hoy por hoy se permite que no sea así, pero la realidad es que en el acto mismo de la cesión, lo conveniente es que se cite al deudor cedido y se le comunique que se ha transmitido el crédito, y con esto perfecciona completamente. Esta notificación al deudor cedido, ¿de qué manera tiene que ser? Pregunto yo. ¿Cómo debe ser para que tenga fuerza a ese acto ante terceros? ¿Por escrito? Escrita. ¿Cómo tiene que ser esa notificación, chicos? Piensen. Tiene que ser fehaciente. Tiene que ser fehaciente. Que vos acredites efectivamente que es el deudor que ese acto de la notificación, ¿sí?, tenga fuerza por sí misma. La podés hacer a la notificación. Si estás celebrando un acto a título, depende de la naturaleza de la transmisión del crédito que estás
cediendo y de la envergadura del crédito que estás cediendo, lo vas a notificar de distintas maneras. Lo podés notificar en el mismo instrumento y el deudor ya está notificado a partir de ese momento, ¿sí?, de que tiene un nuevo acreedor. A partir de ese momento, inclusive, como importa la transmisión del título al nuevo cesionario, yo automáticamente me desprendo del crédito. No podrán embargarme el crédito porque salió de mi patrimonio y hay un nuevo acreedor. O sea que la notificación tiene que tener fuerza por sí misma. Si ustedes me preguntan, ¿se puede notificar verbalmente? Obviamente que también podemos notificar verbalmente. Rocío, ahora le tenés que pagar a Daniel el 1 de diciembre. Bueno, dice Rocío. Pero después, no solamente nosotros tenemos que pensar el derecho desde el punto de vista, y sobre todo en materia de los negocios, después de probar, obviamente. Por una cuestión de seguridad jurídica, de transmisibilidad y de aseguramiento de crédito, es obviamente por instrumento público-privado o por la simple notificación. Para los terceros se requiere en realidad un instrumento público o una carta de documento. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Tienen dudas? ¿Están mirando el reloj? Todavía falta, Victoria, un ratito. Me quedó una duda de los de causa de muerte. ¿Sabes qué? Me encanta que me pregunten, porque la verdad, les digo esto de estar hablando, les agradezco porque para uno que estén acá, que miren, que escuchen, es muy importante. Decime, Camila. El código no habla de desheredar, habla de causas de indignidad. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Es lo mismo. O sea, O sea, vos es lo mismo. vas a... ¿Cuáles son las causales de indignidad? Es atentar contra la vida del causante, no prestarle alimentos o subsistencia, por ejemplo, o indignidad o ingratitud también. Pero en alguna medida no se puede desheredar a una persona. ¿Por qué? Porque la obligación es legal. Estoy en clase, termino y te llamo. Hay una obligación legal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenemos la legítima. ¿Entendés, Yamila? O sea, ¿de qué manera voy a quedar fuera de quiénes son los herederos, ¿no? ¿Quiénes son los que continúan la personalidad? Aquellos quienes son los sucesores legítimos del causante. Claro. No tengo el cronograma acá, no tengo el programa, a ver si lo tengo acá en el celular. Profe, Sí. ¿y se le puede donar a tus propios herederos? ¿Ya estás queriendo donar? Tenés mucho patrimonio. En primer lugar, vos podés hacer donaciones, podés donar una quinta parte de tu patrimonio, ¿sí? Sí. O sea, es una quinta parte ahora, creo, del patrimonio. Lo demás son todos herederos forzosos. ¿Está claro? Pero vos en vida, podés donar a tus hijos bienes en la medida que no alteres la legítima. En la medida de que vos, tu patrimonio, digamos, la donación haya ido en desmedro de los demás herederos legítimos. ¿Está claro? Yo tengo una casa y la dono a uno de mis hijos y al otro no se la dono. Esa es una donación que se llama inoficiosa. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo, alterando la legítima. Mi otro hijo tiene el derecho al 50%. Le podré
Claro, no le Donar das el una porcentaje quinta que dé parte a cada él. uno. Claro. ¿Están interesados por la herencia que van a recibir? ¿Y vender a un hijo? ¿Cómo? ¿Vender a un hijo se puede? Bueno, no está permitido la venta de personas. El comercio de personas no está permitido. Ufa. No, ya sé lo que me quiere decir. ¿Se puede celebrar un contrato de compraventa con un hijo? ¿Te así o no? A eso me preguntás. ¿Puedo venderle un inmueble? ¿Puedo venderle realizar un contrato de compraventa a un hijo? ¿Puedo venderle? Sí, puedo venderle. Sí puedes hacerlo a título oneroso. En la medida que tampoco ese acto no responda a una simulación para afectar a los otros terceros interesados, que son los herederos legítimos. ¿Se entiende? Pero Se si te puede está llegar a pagando, vender. No puedo el llegar a patrimonio se vender. mantiene. ¿Eh? Si te está pagando, el patrimonio se mantiene, no Sí. disminuye. Sí, se mantiene. Depende de las circunstancias. Yo le vendo a uno de mis hijos la casa en 10.000 pesos y después voy al casino y me la juego toda. O me voy de viaje y me la gasto. El sistema, yo el derecho sucesorio, para mí, mi gusto, no hago no hago tantas sucesiones, no soy un especialista en derecho sucesorio, pero es medio perverso. Porque uno podría disponer libremente de su patrimonio. ¿Está claro? Uno queda muchas veces obligado forzosamente. Bueno, uno se murió. El problema es de los otros, de los que viven. Pero el sistema tendría que darle libertad al dueño para que disponga en vida de la manera que considere más conveniente. Pero no vamos por ahí, vamos. Esperen. Estaba viendo el cronograma. Me fui de ¿lo tienen ahí a mano? Un segundo, porque no me quiero... ¿En sesión parcial nos quedamos? ¿Eh? ¿No teníamos que empezar con sesión parcial? Quedamos en sesión parcial. Ahora les digo, denme un segundito que quiero echarle un vistazo porque si no me pongo a hablarles del contrato. Porque no vamos a ver transmisión de derechos por el pago porque lo van a ver la próxima clase. Bueno. Capacidad, legitimación, forma. La capacidad que se requiere para realizar este acto es un acto de disposición, o sea que la capacidad que se requiere es para la capacidad necesaria para realizar los actos de disposición, ¿sí? Un acto jurídico. ¿Los menores emancipados pueden realizar actos jurídicos de esta naturaleza? Sí pueden realizarlo. Los menores pueden realizar actos jurídicos de cesión, lo pueden hacer a través de sus representantes legales con la autorización judicial que corresponde. El artículo 1618, que habla de los casos particulares, de la cesión, bueno, de las formas de la cesión, eso ya está, ya lo vimos. El efecto de la cesión lo vimos entre las partes y frente a terceros, ¿no? ¿Les quedó claro, sí o no? Pregunto, ¿sí? ¿Cuándo tiene pleno efecto entre las partes? Por el acto mismo de la cesión, entre las partes, cedente y cesionario, frente al deudor cedido y los acreedores del cedente, ¿a partir de qué momento? A partir del momento de la notificación. ¿Sí? Todos los actos anteriores a la notificación realizados por el cedente, ¿sí? Y el deudor son válidos. Por eso les digo que el sistema de la notificación
opera como si fuera una esclusa que cierra el negocio, ¿sí? Y excluye al cedente y perfecciona el acto entre el nuevo cesionario o coloca al cesionario en la posición del cedente frente al título que se transmite ante el deudor. ¿Sí? Se puede dar el caso, que se cedan varias veces el mismo crédito, en cuyo caso ahí hay mala fe del cedente, ¿sí? Y el que en estos supuestos, ya termino, chicos, en estos supuestos, cuando el cedente transmite varias veces el mismo crédito a distintos cesionarios, acá se aplica un principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. Prior in tempore, posterior in iure. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de los tres o cuatro cesionarios, ¿sí?, que se pusieron en posición del crédito, el que primero notifica es el que primero perfecciona la cesión frente a terceros, o sea, frente al deudor cedido y frente a los acreedores. ¿Y quiénes serían otros acreedores? A partir de ese momento, los otros cesionarios, que se vieron perjudicados por el acto de la cesión del mismo crédito, ¿sí? En estos casos, los cesionarios que tendrán, no le van a poder exigir al cedente de mala fe el cumplimiento de ese contrato. ¿Por qué? Porque quedó perfeccionado con aquel cesionario que notificó. Pero sí que le podrán exigir. ¿Qué le podrán exigir? Y acá aparece el 730. ¿Qué le exigirán? ¿Daños y perjuicios? El daño, cuando no hay posibilidad, es que le devuelva el dinero si lo hizo a título oneroso, más los daños y perjuicios. Y la particularidad que tiene es que no solamente en la cesión onerosa, generalmente, cuando se transmite un crédito, un derecho se transmite por un importe menor al valor representativo del crédito. Si el cesionario, si el cedente es de mala fe, aquel que se vio perjudicado por la cesión, o sea, uno de aquellos cesionarios que no notificaron al deudor cedido y quedaron excluidos del perfeccionamiento del título, no solamente tendrán derecho a reclamarle al cedente de mala fe el dinero que pagaron por el título que compraron y no perfeccionaron, sino le van a poder reclamar el valor total del crédito más los daños y perjuicios. ¿Qué les quiero significar? Si yo le vendí a Daniel en 7.000 pesos el crédito que tenía contra Rocío, y después, a su vez, le vendí a Victoria el mismo crédito en 7.000 pesos y a Liz, también en 7.000 pesos, y el primero que notificó, ¿sí?, a Rocío fue Daniel, tanto Victoria como Liz quedaron excluidas. ¿Y qué es lo que me van a reclamar a mí? No solamente me pueden reclamar los 7.000 pesos que me entregaron por haberme comprado el crédito, sino también el valor representativo del crédito, o sea, los 10.000 pesos más los daños y perjuicios que eso ahora. ¿Se entiende? Y una de las novedades que incorpora el código, con esto ya terminamos, que lo van a ver seguramente en la clase próxima, es que hoy por hoy los derechos no solamente se transmiten derechos, el código habla de transmisión de derechos, y cuando habla de transmisión de derechos, no solamente habla de transmisión de créditos, sino también de deudas. Es una novedad el hecho de poder transmitir una deuda. Porque yo, acreedor de una obligación que tengo con Rocío, acreedor de Rocío, que le presté 10.000 pesos en función de sus condiciones personales, de su integridad económica, moral, personal, y porque confío que el 1 de enero del año 2021 me va a devolver el dinero, ella puede ceder la deuda a otro, o ella puede imponerme a mí otro deudor.
¿Ustedes qué opinan? El 1632 dice que sí. Hoy te dice que sí, pero lo veremos en el próximo capítulo. La clase próxima. No, pero voy a esto. Con esto termino, chicos. Y esto está todo grabado, esto está todo grabado, así que quedamos muy bien. Antes no estaba permitido, no se concebía la cesión de deuda, pero una particularidad que tiene, para que tengan presente, en la cesión de deuda, ese contrato de cesión de deuda lo integran tres partes, cosa que no ocurre lo mismo en la cesión. En la cesión, cedente y cesionario, nada más. ¿Sí o no? Después, para perfeccionar, para que produzca efecto frente a los terceros, etcétera, etcétera, se debe notificar. Pero en la cesión de deuda, si Rocío quiere ceder la deuda a Yamila, necesita necesariamente la conformidad del acreedor. Porque yo, acreedor, no tengo por qué verme obligado, ¿sí?, a que me cambien de deudor. ¿Está claro? Entonces, en el contrato de cesión de deuda son partes, deudor, cedente, deudor cedido y acreedor. Si el acreedor no presta el consentimiento de la cesión, no hay contrato, no hay cesión. ¿Está? Eso lo van a ver en la próxima clase, cuando van a ver cesión de deuda, pago con subrogación y transmisión de la posición contractual. ¿Les quedó claro, chicos? Ahora me dicen todo que sí. Sí, profe. Profe, y en ese caso, ¿el acreedor también es parte del vínculo jurídico y no se lo toma como un tercero? En este caso, sí o sí, Son las tres el partes. acreedor. Porque si el acreedor no presta conformidad con la cesión de la deuda, el deudor, ese contrato no es válido. Porque inclusive, el hecho de que se ceda a la deuda, que Rocío ceda a la deuda a Yamila, ¿sí?, la libera del cumplimiento de la obligación conmigo, si yo presto la conformidad. ¿Entiende? El Yo no artículo presto, habla de codeudor subsidiario. claro, si yo no presto la conformidad, Yamila queda como codeudor subsidiario, que no es lo mismo que solidario. ¿Por qué? Solidaridad ya la vimos, ¿sí o no? ¿Qué es solidaridad? Ya se olvidaron, lo vieron la clase pasada y ya no saben ni se acuerdan. ¿Qué es solidaridad? Obligación solidaria. Puede pagar la Esta me la totalidad de tienen la que decir, deuda. ¿no? Cuando en una obligación de Están pluralidad de obligados. deudores, y todos quedan obligados frente al acreedor y cualquiera de ellos debe responder por el total de la deuda. En el caso que se plantea el 1622, que habla de subsidiariedad, no es lo mismo que solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que en alguna medida Yamila se pone como fiadora de la obligación que tiene Rocío, pero no es deudora principal, ¿sí?, sino que se coloca en forma subsidiaria. Siempre Alejandro tiene que reclamarle a Rocío y subsidiariamente podrá reclamarle a Yamila si le cedió la deuda y yo no presté la conformidad. Haría en las veces de un garante frente al acreedor de la deuda contraída por el deudor principal. ¿Entiende? Pero esto lo vamos a ver cuando estudiemos fianza, cuando estudiemos contrato de fianza o el contrato de garantía. Pero el hecho que sea el término de subsidiario quiere decir de que si hay dos deudores frente a un acreedor y en el vínculo jurídico interno entre los deudores frente al acreedor hay subsidiariedad, esto significa que Alejandro
no va a poder ir a reclamarle directamente a Yamila el cumplimiento de la deuda que contrajo Rocío, sino que debe reclamársela a Rocío y también podrá reclamársela a Yamila, pero siempre y cuando de manera subsidiaria. ¿Entiende? ¿Entiende o no? Sí, profe. Mila, preguntaste. Bueno, chicos y chicas, y chiques, ¿no? Ahora sí, se tiene que decir así. ¿Puedo preguntar algo ¿El idioma antes? inclusivo? Victoria, ¿cómo me vas a poder preguntar? Tienes todo el derecho de preguntar. Para que yo te conteste es otra historia. Dale. Bueno, en Más. ese caso, en la cesión de deudas, no es que se crea una obligación nueva, sigue siendo la misma que existía entre esas personas, entre el acreedor y el deudor. Entre acreedor y deudor. Sigue el mismo. Ok. Bien. La particularidad es la misma obligación, ¿sí? En la cesión de deuda es un contrato que son partes. El acreedor, porque si él no da el consentimiento no se puede transmitir la deuda. El deudor cedente y el deudor cedido. Puede haber de acuerdo de partes entre Rocío y Yamila, entre deudor cedente y deudor cedido. Y que vengan y me digan, ay, Alejandro, vienes Rocío y me dice, ahora la que te va a pagar la deuda es Yamila. Y puede ser que yo no le dé la conformidad. Y si no le doy la conformidad, no hay ninguna, no se perfecciona esa cesión, porque necesariamente intervienen las tres partes. Por eso se hincapié cuando hablamos de la transmisión del crédito, que el deudor no es parte, pero es un tercero interesado. Se perfecciona la cesión por el simple acto de la cesión entre cedente y cesionario de un crédito. ¿Sí? Bueno, Gracias. chicos, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya quedado claro, porque cuando lo estudien, tienen que tener bien claro cuáles son los sujetos que integran esta figura. Y les pido, por favor, que se compren un diccionario jurídico. Y no tomen los conceptos. Mirá, profe, me lo compré por vos nada Sí, más. pero hay que abrirlo. No, te juro que lo leo, te juro que lo leo un montón, desde que lo compré lo leo un montón. Búscame el concepto de norma jurídica. Andá el concepto de norma jurídica, dale. No, está bien. ¿Busco? No. Sí. Regla de derecho que debe cumplirse en forma coactiva y que regula la conducta del hombre en un tiempo y lugar determinados, ordenando frente a ciertas circunstancias deberes y sanciones por sus incumplimientos. No, son conceptos que ustedes miren, yo tengo, este es mi diccionario jurídico, vocabulario, se lo pongo así, no sé si se ve, vocabulario jurídico, con este, pobrecito, ¿de qué año es esto? Ya te digo. Bueno, es del año 1976. Lo compré usado, ¿no? Porque soy... Pero en este diccionario jurídico, lo puedo asegurar, está acá. Mi biblioteca, acá. El Código Procesal, el Código Civil, todos los libros que son de consulta. Hoy tenemos todo en internet. Ustedes están diciendo este es prehistórico. Obviamente, el medio prehistórico para ustedes. Pero ¿qué les quiero significar? ¿No? Bueno, el soporte papel es importante. Pero el diccionario jurídico también lo es. Porque sin darse cuenta, ustedes van a ir viendo, van a ir estudiando. Y decir, pucha, esto, ustedes tienen que tener la inquietud de ir incorporando los conceptos. Porque eso le va a dar vocabulario jurídico. Porque tenemos que hablar con propiedad jurídica a medida que avance en el desarrollo de la carrera. Eso es muy importante, porque les va a ampliar el conocimiento.
Bueno, me dejo de sermonearles. Los veo el martes que viene. ¿Alguien se anima a hablar de innovación la semana que viene? ¿Te animás, Victoria? Bien. La semana que viene vamos a ver innovación y dación en pago. Está bueno, no. Ustedes, no, lamentablemente no tenemos clases presenciales. Ya me estoy yendo de horario. Pero no tenemos, discúlpenme, ya termino. No tenemos clases presenciales. Pero yo mis clases presenciales, a los chicos, normalmente, también los invito a que si alguien quiere poner un tema, lo haga. Porque eso es parte de lo que se llama la currícula oculta en la formación de un estudiante. Porque nosotros como abogados nos vamos a enfrentar en la situación de tener que exponer, de enfrentarnos ante en una reunión ante muchas personas o en un juicio, etcétera, etcétera. Y eso hace también a la formación académica. Y el hecho de preparar un tema, yo les puedo asegurar que si preparan un tema en una clase, ¿sí? Ese tema no se lo olvida nunca más. Es algo que como método de estudio está bueno, de aprendizaje, mejor dicho, como método de aprendizaje. Lo único que no nos permite es que la cursada cuatrimestral va en contra, digamos, de la absorción de los conocimientos si ustedes no le ponen el valor agregado que le tienen que poner. Por eso ustedes tienen que venir a las clases y explotarnos. No escucharnos como que nosotros venimos a dar una clase. Yo no estoy para una clase magistral, estoy acá para que aprendamos el derecho y aprendamos a pensar el derecho y a adquirir el conocimiento. Bueno, chicos, lo dejo de sermonear, no sé cómo me enganché hablando tanto. Que tengan un buen fin de semana, el fin de semana largo. Victoria, innovación, tenés 3 días, sábado, aparte no pueden salir, no pueden hacer nada. Innovación, y si a alguien se le ocurre hablar de dación en pago, también lo vamos a echar. Un cariño a todos, gracias chicos, nos vemos. Claro, gracias.